Vamos entonces a ver un ejercicio muy sencillo en donde vamos a ejercitar acerca de los tres tipos de unión. Bien, tenemos este ejercicio en donde tenemos el nodo 1 con una cabeza de tarjea, el nodo 2 que es donde hay un cambio de diámetro de 20 a 30 y el nodo 3 que a partir de ahí continuará la red, ¿verdad? Vamos a centrarnos principalmente en la unión que va a haber en el nodo 2, porque tenemos entonces un tubo de 20 con un tubo de 30. De acuerdo a la tabla que les mostré en el video pasado, un tubo de 20 con un tubo de 30 se pueden unir con plantilla, con eje o con clave. Ahí aplican los tres tipos de unión. En este caso vamos a emplear un material que es el PVC liso serie 20. Tenemos aquí longitud, pendiente por definir y diámetro nominal en centímetros. Longitud, pendiente por definir y diámetro nominal. Y el material, en este caso PVC liso serie 20. Y aquí tenemos unas cotas, que son las cotas de terreno de cada uno de los nodos de los pozos. Para el PVC liso serie 20 tampoco nos dan, en este caso no nos dan el diámetro interior en la tabla que está en Teams, que está en los archivos de Teams de la sesión 6. Pero bueno, aquí lo sacamos. Tenemos 20 y 30. En realidad, ustedes se van a encontrar en el manual de la tubería que el diámetro nominal es 31.5, bueno, pero vamos a considerarlo 30. El diámetro exterior es 200 y 315 milímetros. El espesor sí nos lo da la tabla, 3.96.2. Y el diámetro interior también, ese lo tenemos que calcular. Del diámetro exterior le restamos 2 veces el espesor y nos da ese diámetro interior. Diámetro exterior menos 2 veces espesor y nos da ese diámetro interior. Entonces eso es el ejercicio y lo que proviene de tablas. Y esta, que es la tabla que hemos venido utilizando tanto en el ejercicio de la clase que vimos como en el ejercicio que quedó de tarea, ¿verdad? Es la misma tabla, solo le añadí un renglón que dice tipo de unión. Aquí es donde vamos a definir qué tipo de unión tenemos en cada caso. Bien, vamos a poner entonces datos en esta tabla, los datos que conozcamos. El número de pozo, aquí es el 1, aquí es el 2 y aquí es el 3. Ahí tenemos el número de pozo. La cota de terreno, la conocemos, es 1545.180 para el 1, 1546.314 para el 2 y 1545.801. Aquí cometí un error, disculpen, lo voy a quitar aquí. Le voy a poner 1544 y aquí le voy a poner 1543. Si no, no va a estar... Sí se puede resolver, pero no va a estar tan lógico, discúlpenme ahí. Entonces, 1545.180, 1544.314 y 1543.801 es la cota de terreno que tenemos en el último pozo, en el tercer pozo. El tipo de unión. Bueno, si se fijan en el nodo 1 no hay propiamente un tipo de unión. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, pues tenemos una cabeza de tarjea. ¿Qué condiciones sabemos para la cabeza de tarjea? Que el colchón va a ser de punto 90 y ese va a ser un colchón fijo. Punto 90, ese colchón ya va a ser un colchón inicial. Aquí es en donde nos vamos a centrar, ¿verdad? Porque aquí podemos tener... Primero vamos a anotar los demás datos y ahorita vemos qué tipo de unión aquí. Pero aquí es donde vamos a poner que sea plantilla, o que sea eje, o que sea clave. En el primer caso lo vamos a calcular como plantilla. Y este no nos interesa ahorita tanto porque no conocemos el tubo que va de 3 a 4, ¿verdad? Ese ahorita no nos interesa. Sí nos interesa particularmente en el nodo 2 para saber cómo calcularlo. La longitud 54.01 y 75.19 que proviene de los datos de la red. La pendiente de terreno natural, esa la tenemos que calcular. El material de la tubería es PVC liso serie 20. PVC liso serie 20. Bueno, ese 20, lo puse así. Diámetro nominal, entonces tenemos 20 y 31.5 o 30, como quieran ustedes verlo, ¿no?
Le estoy poniendo 31.5 porque en la tabla dice 31.5. Puede ser 30, 31.5. En este caso, como son muy cercanos, así se maneja. Puede ser cualquiera de los dos. Puse los dos datos para que no genere confusión si se lo encuentran de una o de otra manera. El diámetro interior está calculado ahí en metros, es 0.200 y este es 0.315. El espesor, ahí está, no, perdón, este es el exterior y a mí me interesa el interior, discúlpenme, es 0.1922 y 0.3026. Aquí en este caso, como solamente manejamos 3 cifras, no lo hice en los ejercicios pasados, vamos a manejar solamente 3 cifras. Entonces 0.192 y este 0.326 lo vamos a subir a 0.303. Para no tener las 4 cifras y nada más vamos a poner 3 cifras en elevaciones. Entonces eso luego genera pequeñas diferencias al calcular, ¿no? El espesor también lo vamos a poner con 3 cifras. Entonces en el primer caso es 0.0039 y en el segundo caso es 0.0062. Entonces este lo vamos a cerrar a 0.004 para dejarlo nada más con 3 cifras y este 0.006 le tocaría, ¿verdad? Esos serían los espesores y los diámetros. Ahora sí vamos a calcular. Lo que vamos a calcular es la pendiente de terreno natural. 1545.180 menos 1544.314 entre 54.01 y eso por 1000. Nos da 16.03 este valor de pendiente. 16.03, esa es la pendiente de terreno natural que tenemos ahí. Luego la siguiente que tenemos es 1544.314 menos 1543.801 entre 75.19. Eso nos da por 1000 6.82 de pendiente. Entonces aquí tenemos 6.82. Esas son las pendientes de terreno natural. Ahora, como en este caso la unión en 2 va a ser plantilla, vamos a hacer un croquis ilustrando eso. Tenemos el tubo de 20, que es este, con esta pendiente. En este caso la pendiente de entrada es mayor. Y el tubo de salida tiene una pendiente más baja. Pero el tubo queda así. Este tubo de entrada es más chico que el de salida. Y estoy uniendo en la parte de abajo, con lo cual estoy haciendo unión plantilla. Estoy haciendo unión plantilla. Voy a poner con negro. Esta es unión plantilla porque aquí definí que esa iba a ser unión plantilla. Recuerden que el tubo del 20 con el de 30 se puede unir con plantilla, con eje o con clave de acuerdo a la tabla. Bien, entonces vamos a hacerlo con unión plantilla. ¿Qué es lo primero que tenemos que determinar? Pues esta cota de plantilla. Esta cota de plantilla la vamos a determinar con un colchón conocido de 0.900, que es el colchón mínimo y que corresponde normalmente a las cabezas de las atarjeas. Entonces de esa manera vamos a conocer la primer cota de plantilla. Vamos a calcularla, es 1545.180 menos 0.9 menos un espesor, que es 0.004, menos un diámetro, que es 0.192, un diámetro interior. Eso nos da 1544.084. Esa es la cota de plantilla aquí. Aquí la voy a anotar. 1544.084. Ahora lo que sigue es, vamos a proponer una pendiente de la tubería. ¿Sí? Aquí tenemos, como podemos observar, como referencia 16.03. Aquí nos tenemos que hacer la misma pregunta. ¿Queremos conservar el colchón en el tubo de 20?
no queremos conservar el colchón, queremos aumentar el colchón. ¿Por qué queremos aumentar el colchón? Porque si lo quisiéramos conservar, aquí llegaríamos con punto 900 y a la salida, si ven el tubo es más grande, el colchón sería de 0.800, por poner un caso, ¿no? Y entonces el de salida ya no cumpliría, ¿sí? Entonces, en este caso no me interesa conservar el colchón, me interesa que el colchón sea un poquito mayor para que nos dé holgura y el colchón a la salida del nodo 2 cumpla, porque si lo planteo así, no va a cumplir. Voy a borrar esto. Espero que se haya entendido. Si no, ahorita con el cálculo se va a entender. Entonces, si yo quiero aumentar el colchón, voy a probar con 17. Me la estoy jugando al probar con 17, pero voy a hacerlo. Me la estoy jugando porque no sé si vaya a ser lo suficiente para que tenga punto 9 a la salida. Eso, como siempre, es prueba y error, o como lo hemos estado haciendo. Entonces voy a proponer 17 dependiente. Y con 17 dependiente vamos a calcular esta cota de plantilla, que es cota de plantilla anterior, 1544.084 menos 17 por 54.01 entre 1000. Eso nos da 1543.166. Aquí nos daría 1543.166. Le di 17 porque quería aumentarla, aunque realmente el entero siguiente era 17. Bueno, ya tenemos esa cota de plantilla. Ahora vamos a ver qué colchón tenemos a la entrada. Si te fijan, reitero, el colchón de entrada y de salida son diferentes. Vamos a calcular el de la entrada, es decir, con estos diámetros. 1544.314 menos 1543.166 menos 0.192 menos 0.004, que es el espesor. Calculamos de este lado. Y nos da 0.952 el colchón. Vamos a ver del otro lado. Lo más seguro es que no cumpla para 31.5, pero vamos a calcularlo. 1544.314 menos 1543.166 nos da 1.148. Pero ahora le vamos a restar estos, porque es el tubo de salida. Le vamos a restar menos 0.303 menos 0.006 y nos da 0.839. Conclusión, este no cumple. No cumple y por lo tanto la pendiente de 17 no nos es suficiente. Tenemos que clavar más el tubo. Le voy a poner entonces, en lugar de 17, le voy a poner 18. Y voy a volver a calcular esta cota de plantilla, este colchón, que no cumplió. Vamos a ver. Entonces ahora sería 1544.084 menos 18, que es la nueva pendiente, por 54.01 entre 1000. Y es 1543.112, para dejarlo en 3 cifras. Vamos a ver qué colchón tenemos. 1544.314 menos 1543.112, 1.202 menos 0.192 menos 0.004. Eso nos da 1.006. 1.006 sería el colchón a la entrada con 18. Ahora vamos a calcular el colchón a la salida. 1544.314 menos 1543.112. Ahora menos estos, menos 0.303 menos 0.006. Nos da 0.893. Pues nada, que no cumple todavía. No cumplió con 18. Hay que aumentarle más. Esto es así, a prueba y error. Entonces le voy a poner yo, en este caso, le voy a poner, pues me voy a ir hasta 19. Aunque ya casi cumple, yo creo que con 18.5 cumple. Le voy a ir hasta 19. Vuelvo a borrar todo esto, porque no me está cumpliendo. Y ensayo con 19. Ensayamos con 19 y nos da lo siguiente.
1544.084 menos 19 por 54.01 entre 1000. Nos da 1543.058. Ahora, el colchón, 1544.314 menos 1543.058 menos 0.192 menos 0.004. Y nos da 1.06 de colchón. 1.060, para dejarla en 3 cifras. Y luego 1544.314 menos 1543.058 menos 0.303 menos 0.006. Y ahora sí nos da 0.947 a la salida. Ahora sí ya cumplió que el colchón de salida fuera mayor a 0.9. Pero fíjense cómo nos tenemos que ir a 19. De 16.03, que era la pendiente natural, necesitábamos incrementar el colchón para que cumpliera la salida y hasta 19 nos dio. Quizá con 18.5 también nos podría haber arrojado un resultado adecuado. Bueno, pues entonces ahí tenemos ese valor y luego vamos a suponer, acá no sabemos qué tengamos, vamos a pensar que queremos conservar el colchón. Le voy a poner, esta pendiente ya no importa tanto, le voy a poner 7 milésimas. Y entonces, ¿qué tenemos? Si le ponemos 7 milésimas, 1543.058 menos 7 por 75.19 entre 1000. Y tenemos 1542 aquí a la llegada, 1542.532 con 3 cifras. ¿Y qué colchón tenemos allá a la llegada? 1543.801 menos 1542.532. Tenemos, ahora sí, menos 0.303 menos 0.006 a la entrada. Este es el colchón a la entrada, es 0.960 me arroja de colchón a la entrada. Si quieren lo pongo de este lado porque no sé qué tubo vayamos a tener acá, pero ahorita nada más el cálculo es hasta ahí. Como ya lo he mencionado, los datos se van a vaciar aquí. Entonces aquí tenemos 1543.058. Aquí tenemos dos colchones, 1.060 a la entrada y 0.947 a la salida. Dos colchones, insisto en eso porque son dos diámetros. Y 0.960 de colchón en la llegada a 3. Ese es el cálculo que hacemos cuando es unión plantilla y tenemos un diferencial de diámetro. Si se fijaron entonces, cuando tenemos un diferencial de diámetro, tenemos que cuidar mucho la pendiente de tal manera que el colchón a la salida nos cumpla. Porque como vieron aquí, no cumplía yéndonos ni en 17 ni en 18. Bien, ahora vamos a ver qué pasaría si en lugar de ser unión plantilla, hacemos unión eje. Recuerden que se permite esa unión. Bueno, pues tenemos que borrar algunas cosas. Esta pendiente la tenemos que borrar. Esta también lo voy a borrar. Este valor también. Los colchones van a variar. Y este colchón también va a variar. Esto no varía. En el croquis, pues obviamente borro todo esto, borro este tubo, borro este valor y voy a redibujar esta parte. Voy a redibujar esta parte para que sea unión eje. ¿Está claro? Vamos a hacerlo rápidamente para que el video no sea tan largo. Bueno, entonces aquí tenemos que, me quedó muy grueso esto. Tenemos que este es el tubo de 20 y ahora vamos a unir el eje del tubo de 20 con el eje del tubo de 30. El eje del tubo de 30 va a estar aquí y el tubo entonces va a estar aquí.
No se fijen si está muy horizontal. Ese no es lo que quiero que se fijen. Lo que quiero que se fijen es que el tubo quedó con una pequeña holgura aquí y con otra holgura acá igual, ¿no? Porque se unió con el eje. ¿Estamos? Esa sería la situación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Proponer una pendiente. Afortunadamente ahorita ya hicimos una prueba, entonces ya sabemos con qué nos va a cumplir. Ya sabemos que con 17 probablemente no nos cumpla este colchón. Voy a ensayar con 18, que ya lo había calculado. Ahora lo voy a volver a hacer. Vamos a ver si con 18 nos cumple el colchón de salida. Entonces tenemos 1544.084 menos 18 por 5401 entre 1000, porque este está en milésimas, y tenemos 1543 aquí. No, ahí no. Aquí, no. En la plantilla a la llegada, 1543.112. Vamos a calcular el eje. ¿Cómo calculamos el eje? Pues a este cota de plantilla, si ustedes recuerdan esto, aquí tenemos el eje, aquí tenemos la plantilla y aquí tenemos la clave. Clave, eje, plantilla. ¿Qué tenemos que sumar para calcular la cota de eje? La mitad del diámetro interior, ¿verdad? Entonces, a este valor de 1543.112 le sumamos la mitad de 0.192 y nos da 1543.208. Este es el eje. ¿Sí? 1543.208. Ahora, el eje, como unimos con el eje, ¿cuál sería la cota de plantilla a la salida? ¿Cuál sería la cota de plantilla a la salida? Bueno, pues está sencilla, ¿no? Si conozco el eje y quiero conocer la plantilla, ¿qué tengo que hacer? A la cota de eje le resto la mitad del diámetro interior. ¿Pero cuál diámetro interior? El del tubo que corresponda, en este caso el de salida. Entonces, 1543.208 le voy a restar la mitad de 0.303. Y me da 1543.057. 1543.057. Esa es la cota de plantilla a la salida. Ahora vamos a calcular los colchones. El primero es 1544.314 menos 1543.112 menos 0.192 menos 0.004. Y nos da un colchón de 1.006. Hace rato ya lo habíamos calculado. Ese es el colchón a la entrada. Ahora vamos a calcular el colchón de salida. Ese sería 1544.314, que es el terreno, menos la plantilla que corresponde a ese tubo, 1543.057, menos el diámetro, 0.303 de salida, y el espesor de salida. Aquí es luego donde uno se confunde. Uno quiere calcular el colchón con esto mismo y hay que calcularlo con los respectivos diámetro y espesor que corresponda. Este nos da de 0.948. Ahora sí, con una pendiente de 18 cumplió y quizás hasta con 17 pasaba, no lo sé, ya no le voy a ensayar. Pero ahí sí pasó con una pendiente menor. Pero la unión fue distinta, en este caso la unión es eje. Vamos a calcular entonces la cota de plantilla en 3. ¿Qué pendiente le proponemos? Pues queremos conservar el colchón. Vamos a suponer que sí. Le voy a poner 7 milésimas. Y vamos a ver qué plantilla tendríamos acá. ¿De cuál plantilla partimos? Pues de esta, ¿no? De la que corresponde al tubo. 1543.057 menos 7 por 75.19 entre 1000. Y nos da
1542.531. Esa es la cota de plantilla que nos da ahí. Y vamos a calcular el colchón acá ya nomás para rematar. 1543.801 menos 1542.531 menos 0.303 menos 0.006. Aquí nos da 0.961 de colchón a la llegada. Esos datos los anotamos aquí y tenemos, otra vez tenemos, aquí sí tenemos dos plantillas. 1543, bueno, está muy grueso el plumón, 1543.112 a la llegada y 1543.057 a la salida, y tenemos también dos colchones, 1.006 y 0.948. Los ponemos aquí cerquita de esa línea para que sepamos que ahí corresponden. Y aquí tenemos 0.961 de colchón y 1542.531 de plantilla. Pueden ustedes observar las diferencias que tenemos entre un caso y el otro, entre el caso de unión plantilla con respecto al caso de unión eje. De entrada, la pendiente que se puede colocar es ligeramente menor, ¿verdad? Y eso tendrá sus ventajas, quizá dependiendo de la problemática que tengamos. Bueno, nos queda muy poco tiempo para hacer la unión clave. Ahorita en las dudas, pues es muy importante que pregunten si algo no quedó claro. Vamos a borrar otra vez todo. Esta sería la solución, todo cumple en colchones para la unión eje. Voy a borrar esto. Voy a borrar todo y ahorita redibujo. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar esta pendiente, esto. Estos datos también los borramos. Eso vamos a hacer ahora un cálculo con unión clave. También 20 con 30 se pueden unir con clave. Bien, vamos entonces a poner las rayitas aquí que borramos. Ahí están. Esto no me lo borré bien. Aquí me falta esta raya. Esta raya. Bien, entonces el tubo que nosotros tenemos ahí es el de 20. Ahí está el tubo de 20. Ahora vamos a unir con la clave. Ahí está unida la clave. Nuevamente vamos a tener dos plantillas porque unimos con la clave. Bien, pues vamos a ver. Es muy probable que ahora sí, si le ponemos 17 de pendiente, sí cumpla, porque si se fijan aquí el colchón, si bien no es igual, va a ser muy cercano. La única diferencia entre estos dos colchones va a ser el espesor. Este sí es ligeramente más grueso, pero apenas 2 milímetros. Entonces prácticamente el colchón es el mismo. Por eso, en este caso sí podemos poner una pendiente todavía más baja. Incluso 16.5 quizá cumpliera, pero voy a poner 17. Bien, calculamos entonces. Fíjense bien, ¿qué vamos a calcular? Cota de plantilla aquí. Después vamos a sumar un diámetro. Si tenemos plantilla, sumamos el diámetro completo para calcular la clave. Sumamos el diámetro y el diámetro de llegada. Y luego a esta cota de clave le restamos el diámetro de salida para tener esta cota de plantilla. Y finalmente calculamos la cota de plantilla acá. Y los colchones. Bueno, entonces vamos a hacer ese cálculo. 1544.084, vamos a calcular la primera cota de plantilla, menos 17 por 54.01 entre 1000 y nos da 1543.166. Sumamos este diámetro más 0.192 y nos da 1543.358. Esa es la cota de clave. Esta es la clave, que es la cota con la que vamos a unir. Ahora, a 1543.358 le restamos este diámetro
menos 0.303 y nos da 1543.055, que es la cota de plantilla de salida del pozo 2. Y finalmente calculamos esta cota de plantilla. Menos, aquí le voy a poner una pendiente de 7, igual que hace rato, menos 75.19 por 7 entre 1000. Y nos da 1542.529. Hasta ahí todo bien. Ahora vamos a calcular los colchones. Vamos a calcular los colchones. Vamos a hacerlo rápido porque se nos va a acabar el tiempo del video. Bien, tenemos este colchón. 1544.314 menos 1543.166, o sea este, menos los de este lado, los del lado izquierdo, 0.192 menos 0.004 y nos da 0.952 de colchón a la llegada. 0.952 de colchón a la llegada. Ahora vamos a ver el colchón de salida. Va a ser 0.950, pero vamos a comprobarlo. 1544.314 menos 1543.055 menos 0.303 menos, aquí ya lo regué, 0.303 menos 0.006. Y eso nos da 0.95. O sea que el colchón acá, la salida es 0.950. Era lógico, ¿eh? Porque la única diferencia que tenemos es el espesor y son 2 milímetros. Y el último colchón, ese ya no nos interesa tanto, pero vamos a calcular. 1543.801 menos 1542.529 menos 0.303 menos 0.006. Entonces aquí nos da 0.963. 0.963. Anotamos nuevamente, tenemos dos cotas de plantilla, 1543.166 y 1543.055. Y acá tenemos 1542.529. Este es un 4, parece un 1, pero es un 4. Igual aquí este es un 4. Y este es un punto. Entonces, ahí tenemos un ejemplo en el cual tenemos dos diámetros distintos en un nodo, en el nodo 2. Un diámetro de entrada de 20, un diámetro de salida de 30. ¿Qué hicimos después? Consultamos en las tablas para ver qué tipo de unión se permitía. Se permite unión plantilla, eje o clave. Ensayamos primero con plantilla. Calculamos una pendiente de entrada, que creo que fue 19, ¿sí? Y unas cotas. Teníamos una plantilla única porque unimos con plantilla, pero teníamos dos colchones. La dificultad en ese caso fue calcular la pendiente porque el colchón de salida tenía que cumplir con que fuera menor que 0.90. Después hicimos la unión eje. En la unión eje pues propusimos otra pendiente. Utilizamos el eje para calcular las cotas de plantilla de salida y calculamos los colchones. Y finalmente con la unión clave, que es esta que está aquí planteada. Entonces por eso hablaba cuando veíamos los tipos de unión que tenemos que usar como pivote plantilla, eje o clave. Bien, pues con esto terminamos el saber cómo son los tipos de unión geométrica para el caso del diseño de alcantarillado.